Electrónica de potencia, voy a presentar la simulación que hice del driver. El driver para controlar los MOSFET de la señal, que ya producimos la señal SPWM. Entonces ahora necesitamos unos drivers para controlar un puente de MOSFET. El driver que utilicé fue el IR2112, ya que es el más parecido al IR2110. Este driver tiene un canal alto, un canal bajo. El canal alto pues lo conecto al primero y esto tiene una relación. Entonces este es el primero y canal alto y este del canal bajo. Lo mismo se hace aquí. ¿Listo? Coloco estos diodos como parte de protección. Esto se podría cerrar aquí, es una sola fuente y demás. Y esto aquí tengo unos diodos de velocidad. ¿Ya? Y esto que está aquí es un circuito extra, simplemente es un circuito de conmutación, no más. Es lo único que se hace, es para habilitar, ya que cuando yo simulaba con estas señales o con señales de tren de pulso, y tenía la señal de reloj y el otro lado la misma señal de reloj y hacía la prueba, por ejemplo, con el motor, no me funcionaba perfectamente. El motor giraba para un sentido y luego después cuando tenía que invertir el ciclo se frenaba. Entonces no entendía qué era eso, y es que cuando las señales son iguales, las señales de reloj o los flancos son iguales, digamos que tengo un flanco 1, un flanco 0, él no hace nada, él se bloquea. Entonces esto tiene una relación. La señal alta de esta debe ir con la señal baja de este. ¿Y cuál es la baja? La parte baja es el LIN y la parte alta es el HN o HIN. Y la señal baja de este primero debe ir con la alta de acá. En este circuito se va a ver las formas de onda que entran, los señales de reloj, y las formas de onda, las señales de reloj que llegan al transformador, el movimiento del motor, aunque eso no era necesario. Y acá lo mismo, formas de onda que entran, que son las mismas de acá, y formas de onda que controlan el IGBT. Tenemos señales cuadradas. Entonces aquí, por ejemplo, este switchecito me permite hacer una cosa en esta conexión que hice con este relé. En una le ingreso una señal de reloj al alto. ¿Para qué? En el alto se me activa este y este, lo cual permite el movimiento hacia ese sentido. Y aquí lo podemos ver, tenemos señal de reloj esta, la segunda señal está en 0 y tenemos un control sobre el IGBT que está acá, que es este, alto, y el otro está en 0, permite un movimiento sin problema. Bien, en la otra parte, señal de reloj que sería esta, está en 0, que sería la que está entrando de alto, entonces este alto no se va a activar, pero la segunda sí está activa, que es esta misma, está aquí, y me da la activación. Por ejemplo, esta señal de reloj está activa, me da la activación de este IGBT. Entonces estos dos permiten ese movimiento contra de las manecillas del reloj. Ahora hago el cambio. ¿Listo? Primero está en 0. Segundo, señal de reloj. Bien. Entonces tengo en el primer IGBT, no tengo señal de reloj. Y en el segundo está activo. Entonces los que se me van a activar es estos de acá. ¿Ya? Entonces tendría estos dos. Entonces acá, primero está activo, segundo no, y primer señal de IGBT está activo. Entonces tengo esta conducción. ¿Ya? Perdón. Primero no está activo, primero está activo, segundo no, y tendría la conducción del primer IGBT, el segundo estaría apagado. Listo, eso es lo que estoy haciendo. Vamos a ver aquí, probamos el circuito.
Como puedes ver, bueno, perdón, este es movimiento a las manecillas del reloj y este es movimiento contra las manecillas del reloj. Si doy las dos señales activas, se me va a 0. Tengo el IRL, tengo unos circuitos, aquí voy a explicar, esto lo tomé, esto es un collage de varias páginas, varios videos, voy a mandar todos los links. Estaba trabajando con diferentes tipos de circuitos y este es un puente completo, lo tomé de una página, parte del diseño, me tocó trabajo entender cuando se fue a correr en Proteus este valor de este capacitor. Me da un tiempo y si es muy pequeño, muy alto, me genera inconvenientes sobre las frecuencias que estoy trabajando en las señales de reloj, que es algo que se debe tener en consideración. Siempre que se va a simular da un aviso y ese problema lo generan estos capacitores. Bueno, aquí están. Voy a mostrarles a ustedes cuando las dos señales están activas. Entonces, aquí está. Este es 0 y este es la de acá. Listo, entonces, si el Proteuge me cierra, ustedes ya saben que esto siempre molesta. Entonces, aquí está en 0 todo, listo. Aquí está en 1 y hace el mismo movimiento de acá. Y es como si yo lo tuviera acá. Cuando yo fui a correr con estos, con todo lo que le pusiera me daba ese error. Y es por esa razón. La frecuencia no es tanto la frecuencia de la señal, porque si no con estos también, sino el circuito, lo que le está ingresando el mismo circuito responde y estos capacitores tienen que tener ciertos valores. Entonces, listo, aquí tengo los dos activos y él se frena. No hace absolutamente nada. Eso mismo me pasaba cuando metía los dos pulsos y se encontraban sea en 0 o sea en 1. Entonces uno esperaría, no, si está en 0, entonces se movería para un lado y si está en 1 haría esto. No, realmente se frenan. Entonces yo lo que hago es, con ese relé, yo lo que hago es con el relé, hago lo siguiente. Cuando el relé está desconectado, está la desconexión. Del relé está la desconexión, ya que es un circuito de conmutación. Está la desconexión. Aquí, ¿ya? Cuando el circuito está la desconexión, entonces, ¿qué pasa? Yo puenteo estos dos, entonces en la primera está viendo 0 y en la segunda está viendo el pulso. Por lo tanto, se va a alimentar, que es la línea de acá, se alimentaría este con este, se activarían. Entonces giraría inverso de las manecillas del reloj. Ah, perdón, cuando él está activo. Cuando está desactivo, ¿el qué vería? Aquí está desactivo. Vamos a ver, corramos la simulación. Y comienza desactivo. Entonces él miraría la primera señal de reloj, la segunda vería 0. Entonces tengo activación de este y este movimiento, bueno, como sea, ese. Y en la segunda, vamos a ver, haría activo los otros. Él llega un momento en que hace como una cierta conmutación. Fue la única forma que encontré para que él me dejara trabajar, además del inconveniente del IRT. Bueno, en mi informe va a ir esto, que lo tomé de esta página, que está muy completo, el blog de Tamid, está en inglés. Habla sobre el IR21. En muchas situaciones necesitamos usar el MOSFET configurados como interruptor de alto. Muchas veces necesitamos. Tengo aquí pues parte de una niña, Angie Lorena Torres. Su diseño se cambió en algunas, aunque no es exactamente esto, pero se tomó de referencia. También está este y acá.
Este fue lo primero que trabajé. Este es el IR2101. Y este de acá que está en portuguesiño, entonces este también se hizo de referencia. Bueno, y esta es otra cosa, ¿ya? Entonces, vamos acá, al blog de Tamit, que es más que todo su diseño. El que se está, aunque gracias a lo que había hecho la joven que entregó, que subió el video, sirvió de mucho para tomar parte de eso, modificarlo, trabajar con esto, más los otros, y poder entender mucho mejor, ¿ya? Muchas ocasiones necesitamos usar MOSFET configuraciones como interruptores de lado alto, un MOSFET como interruptor del lado alto y del lado bajo. Por ejemplo, el lado alto es lo que les decía, el HIN, y el lado bajo es el IN. En circuitos de puente completo tenemos dos MOSFET del lado alto y dos MOSFET del lado bajo. En tales situaciones existe la necesidad de utilizar circuitos de acondicionamiento del lado alto junto con circuitos de accionamiento del lado bajo. La forma común de manejar los MOSFETs en tales casos es controlar del lado alto, sino el IR, y entonces ahí muestra todo, datasheet. Entonces aquí comienza a hablar sobre eso. VCC, el suministro del lado alto debe estar entre 10 y 20 voltios. Ese es el voltaje que necesita del IR. BCS de 3 a, pero eso no lo encontramos ahí. Algo muy importante, vamos a hablar acá sobre algo que hablaba sobre HIN y IN son las entradas lógicas. Una señal alta para IN significa que usted desea manejar el MOSFET del lado alto, lo que significa que se proporciona una salida alta en HO. Una señal baja HIN significa que desea desactivar el MOSFET del lado alto, lo que significa que proporciona una salida baja en HO. La salida HO alta o baja no es con respecto a tierra, sino con respecto a ABS. Pronto veremos cómo se usa un circuito de arranque diodo capacitor. Se utiliza como SC, BB, BS, proponer un circuito flotante para interrupción. Ok, aquí quiero llegar a la parte de los capacitores. Ya, entonces aquí hay una explicación muy importante. D1, C1 y C2 juntos con I forman un circuito bootstrap. Cuando la parte de link es 1, Q2, que sería este, está activa. C1 y C2 se cargan al nivel BB, que es este, que es una caída del diodo por debajo de BCC, ya que esto está acá. Ajá. Cuando LIN está en 0 y HIN está en 1, esta carga el C1 y el C2 se usa para agregar el voltaje adicional BB, en este caso por encima del nivel de la fuente Q1, ya, para impulsar el Q1 en la configuración del lado alto. Ya se debe elegir una capacitante lo suficientemente grande para que C1 pueda suministrar la carga requerida para mantener Q1 encendido todo el tiempo. Ya, esta capacitancia de aquí, aunque yo le quité este capacitor electrolítico porque tuve muchos inconvenientes. Entonces dice que debe ser demasiado para que el nivel de voltaje no se eleve lo suficiente para mantener encendido el MOSFET. Cuando sea mayor el tiempo encendido, mayor será la capacitancia requerida. Por lo tanto, cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la capacitancia. Hay que recordar eso. Mayor frecuencia, entre menor frecuencia, mayor capacitancia. Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, mayor será la capacitancia requerida para C1. Si hay fórmulas disponibles para calcularla, sin embargo, estimulo la capacitancia requerida para frecuencias bajas como 50 Hz. Él usa 47 faradios a 68 de capacitancia. Para frecuencias altas como 30 kHz o 50 uso capacitancias entre 4.7 microfaradios y 22 microfaradios, puesto que estamos utilizando un condensador electrolítico, un condensador cerámico que se debe utilizar en paralelo con este condensador. El condensador cerámico no es necesario si el condensador de arranque es del tantalio. D2, D3 descargan las capacitancias de la puerta del MOSFET.
entonces de 2 y de 3, capacitancia de la puerta